Un cordial saludo para todos, mi nombre es Jorge Díaz, soy estudiante de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD del grupo 301-330-18 del curso Base de Datos Básico del programa Ingeniería de Sistemas del CAD José Acevedo Gómez, y el motivo de este trabajo es dar cumplimiento a lo solicitado en la guía. Quiero iniciar con dar una breve y corta descripción de lo que es una base de datos, y podemos decir que es un conjunto de información que se encuentra de una u otra manera organizada, de una manera estructurada, con el propósito de ser analizada y consultada, presentada conforme a la necesidad de usuario al momento de almacenar su información. Bueno, vamos entonces a hablar un poco sobre cómo ha sido la trayectoria o un poco la evolución o historia de las bases de datos. Empezamos, aunque las fechas no son un poco exactas, varían un poco. Quise acercarme a ellas. En el año de 1884 aparece Hermann, un matemático, donde crea la primer máquina automática de tarjetas perforadas. En esa época los censos se hacían de forma manual, se tabulaban de forma manual, todo el proceso era muy operativo y muy dispendioso. Se diseña esta máquina tabuladora basada en tarjetas perforadas, y lo que hizo fue facilitarle el trabajo a las personas en el tema de las tabulaciones o los cálculos de los censos en ese momento. En 1946 se da el prototipo o el tipo de ordenador digital de uso comercial, que era algo mucho más automático. Permitía recibir ya cintas magnéticas, y también permitía convertir la información que venía de las tarjetas perforadas a cintas magnéticas. Entonces esto lo que hizo fue automatizar un poco más el proceso y un poco de evolución en el momento de almacenar información. En los años 50 esto se da también, que se podía copiar de tarjetas perforadas a cintas magnéticas, y se pueden hacer las copias o lo que comúnmente llamamos como un backup también. En los años 1960, por esa época o esa década, se inician las primeras generaciones de las bases de datos jerárquicas y de red, y se presenta una alianza, un acercamiento muy importante entre IBM y American Airlines, y desarrollan un software o un sistema, el cual se llamó Sabre, que era un sistema operativo que permitía administrar información de sus viajeros. Recordemos que antes todo se hacía de forma operacional, todo era muy manual, y lo que buscaba ella era automatizar mucho más el proceso, y con ese sistema operativo lo que se buscaba era agilizar, avanzar en las bases de datos y automatizar mucho más el proceso. Por esa misma década, en los 60, aproximadamente en el año 1961, aparece Charles Backman, y presenta un nuevo sistema de bases de datos, el cual llamó modelo de bases de datos de red. Y en 1969 publica un artículo que fue muy conocido acerca de sus investigaciones, y era donde él daba a conocer un nuevo concepto de bases de datos, que se llamó, o lo definió, el modelo de concepto de base de datos de entidades, que más adelante Peter Chen lo iba a utilizar como modelo de datos de base de entidades de relación. Lo veremos más adelante. En la década de los 70, Lawrence Ellison presenta un importante desarrollo. Hoy lo conocemos como Oracle Corporation. Es una poderosa empresa que aporta o ha hecho grandes e importantes desarrollos relacionados a las bases de datos, y que
ha avanzado mucho en el tema de perfeccionamiento en su estructura, bueno, y en todos sus procesos internos. Y por esa misma década, Edgar Frank Colt realiza la primera implementación de los SQL, la base de datos, y presenta un nuevo modelo, cual llamó las bases de datos relacionales, y se emplea y es empleada o utilizada en organizaciones como prueba de lo que él había hecho con el fin de agilizar un poco más la estructura y agilizar un poco más los procesos y facilitar también a los desarrolladores o programadores en todo lo relacionado al tema de las bases de datos. Demuestra que desde un sistema de gestión de bases de datos relacionales le facilitaría el proceso de las transacciones y sería el lenguaje y que por hoy es el lenguaje más utilizado en las bases de datos, que es el SQL. En la década de los 70, Peter Chen ya tomó el modelo de las bases de datos entidad y lo llamó entidad relación. Su propósito era emplear un modelo de base de datos relacionales y poder agilizar mucho más los procesos, tener facilidad en todo el tema de las consultas, y eso le ayudó mucho en la evolución de las bases de datos. En la década de los 80 aparece el modelo SQL. El SQL empieza a manejarse un estándar. Ya venía unas bases o unos esquemas, digámoslo así, pero empieza a manejarse una estandarización en el modelo de las bases de datos relacionales y se presenta un nuevo esquema que era de filas y columnas, y las bases de datos tuvieron un alcance o un avance significativo en la programación. ¿Por qué? Porque automatizó la mayoría de tareas y le facilitó al programador o al desarrollador su trabajo, ya que su nivel de programación iba a ser mucho más sencillo y no se iba a enfocar tanto a lo que se hacía antes, que era a lo de base, lo de fondo, sino que iba a ser mucho más fácil el trabajo del programador. En la década de los 90 aparece una gran innovación de Microsoft presentando un nuevo o una pauta en los modelos de bases de datos, y este fue un modelo que se llamó o fue conocido como bases de datos orientadas a objetos. Fue algo muy importante y un aporte significativo de Microsoft. En los años de 1993 se presenta un nuevo modelo de base de datos. Marcó una pauta también muy importante porque ya iba a permitir al programador o al usuario consultar su base de datos en línea, en un dominio público. Ya no iba a ser una máquina local, sino que podría tener la posibilidad de consultar o hacer sus procedimientos desde la nube, y iba a tener disponibilidad 7x24, su capacidad de almacenamiento iba a ser mucho más amplia y la comunicación iba a ser constante. Entonces eso fue un avance significativo también en las bases de datos. Y en el año 2008 aparece una propuesta también muy ambiciosa de las bases de datos, era combinar el estándar del SQL con el acceso a un dominio público, y se presenta lo que hoy también conocemos como MySQL. Yo podía consultar, construir mis bases de datos, generar nueva información, construir nueva información o almacenar la información de mi base de datos en un dominio, y podría consultarlo en el momento que el usuario deseaba. Y actualmente pues tenemos tres grandes compañías que hoy por hoy han marcado la pauta o se han quedado ahí en el tema de las bases de datos. Han sido unas compañías muy importantes y se disputan el mercado de las bases de datos, aunque Google también es una compañía que le ha aportado y ofrece al usuario gran variedad de información. También tiene motores para montar o para administrar las bases de datos. Pues lo que es IBM, Oracle y Microsoft siguen estando ahí en los primeros renglones del tema de las bases de datos. Bibliografía:
No siendo más, muchas gracias.